Licenciado Eduardo Montalvo, gracias por estar con nosotros esta tarde de miércoles taurino aquí en Deportes 99. Bienvenidos, adelante. Hay varias cosas relativas a estas fechas que podemos comentar. Entre ellas está la corrida de la insurgencia que fue en San Marcos. Quiero comentar algo acerca de Paquirri, pero quiero cederle la palabra a Eduardo, que trae también aquí algo muy interesante relacionado con el cordobés. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo. Los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, hace unos 15 días nos dio mucho gusto y lo publicamos por ahí en el chat de Puerta Grande, que Manuel Benítez, el cordobés, estaba recibiendo en Córdoba un reconocimiento 82 especial. años, algo así. 86 tiene 86 ya. Años tenía. 86 años. Manuel Benítez, el cordobés. Manuel ¿Qué figurón Benítez, fue ese señor? Un figurón Sí, de sí, época, sí, ¿no? sí. Que ha trascendido a través del tiempo. Le dieron la medalla al mérito de Córdoba hace unos 15 días. Y bueno, pues eso me llamó la atención y me dio por checar poco a poco, de manera más detallada, la trayectoria que ha tenido el cordobés, pero no únicamente en los ruedos, sino que ha trascendido más allá. Déjame que te interrumpa. Sí. Su hijo está toreando ahorita. Sí. Y creo que iban a aprovechar el festejo que le van a hacer a Manuel Benítez para reconocer también algo de la trayectoria de su hijo, que también se llama el cordobés. Sí, no así sé es. Sí. Sí, originario de Palma del Río, Córdoba, en España, y nacido en 1936, tiene actualmente 87 años ya el cordobés. Es uno de los más grandes referentes de la tauromaquia en España, pero en todo el mundo. Una persona de un origen muy humilde, pero que desde que empezó como novillero, trascendió mucho por su toreo poco ortodoxo, que causó siempre mucha emoción y además mucha polémica. De ahí sacó parte de su tauromaquia Curro Rivera. Así es, en parte, porque tenía un estilo muy original, muy singular de torear, de interpretar el toreo, Que no muy arriesgado. Y que no a todos les gustaba también. Exactamente, Sí. Y ahí dividía opiniones y se hacía la polémica muy en grande. En el año de 1957 se le ocurre lanzarse como espontáneo, aún sin ser torero, por supuesto, en una corrida en Las Ventas. En 1957 se lanza al quinto toro de la tarde. Qué valor, ¿verdad? Sí. El toro le da una paliza. Afortunadamente no llegó a más. Qué valor no tanto con el toro, sino en las ventas. Exactamente, no en cualquier placita, ¿verdad? Pero No en cualquier placita. Quería darse a conocer, sí. Que lo vieran. Y obviamente pues fue arrestado por las autoridades porque eso no está permitido. Pero abrió la prensa. ¿Mande? Pero abrió la prensa porque Sí. la gente fue entrevistada. Claro, Sí. claro. Y eso fue el punto de partida para iniciar su carrera. A los pocos meses se vistió de luces por primera vez en ese año de 1957. Y ya después, fíjate, y ya después en 1960 ya fue cuando inició su carrera ya, digamos, de manera profesional, ya con novilladas, con picadores y demás. Empezó en 1960 y en su primera tarde cortó 4 orejas y un rabo. Fue un apoteosis. Huracán ahí. Una apoteosis. Y no cualquiera, Exactamente. Y eso fue el inicio de una carrera de novillero muy arrolladora. En total, en 3 años, del 60 al 63, toreó 203 novilladas, fíjate. Oye, Eduardo, ni cómo decir como en el boxeo, ¿no? Que tuvo rivales a modo. Pues ni modo que les pongan los toros a modo. No, los toros ahí no están a modo nunca. Exactamente. ¿Verdad? Y vaya que él era muy arriesgado, muy de un valor... Arrojado y arriesgado. Sí. De un valor extraordinario, fuera de serie. Una diferencia fundamental, por ejemplo, entre el cordobés y Rocarrey, es que Rocarrey es inmóvil. Sí. Rocarrey se planta y ahí se queda más quieto que un poste. Y lo mismo que José Tomás. Sí, claro. Y el cordobés brincaba, saltaba. Sí, era muy inquieto. Sí. Hacía una serie de desplantes que todavía mucha gente lo recuerda. Y llamaba la atención porque era otra expresión del toreo. Sí. Muchos no estuvieron de acuerdo, pero los puristas. Sí, pero millones de gentes, por supuesto, que eran seguidores y eran sus superfans, ¿verdad? Exacto. Entonces, él termina su carrera como novillero en 1963 y es el año
en el que toma la alternativa hace 60 años como matador de toros de parte de Antonio Bienvenida. Le da la alternativa en Córdoba, su ciudad natal, en mayo del 63 y sale a hombros en esa primera tarde de su alternativa porque cortó 2 orejas. No, fue un bendecido, no un agraciado. Claro, no un fenómeno. Sí. Un fenómeno el cordobés. Y bueno, pues empezó su carrera, una carrera de mucha actividad, de muchas tardes de triunfo y obviamente también mañanas. Porque fue uno de los primeros en torear varias corridas en un mismo día. Así es, sí. Era algo sorprendente porque toreaba en la mañana, se subía al avión y se iba a la siguiente corrida. Y toreaba en la tarde. Sí. Claro. Por su estilo propio. Sí. Y eso también le atrajo una gran popularidad y obviamente una gran fortuna. Definitivamente, él obviamente... ¿Y la administró bien? Sí. La ha administrado muy bien, él vive muy bien, de manera muy desahogada. Hace como 5 o 6 años lo vi que estaba en el tendido de las ventas. Sí. Y lo bajaron y dio capotazos vestido de civil. Y se llevó los aplausos. Sí, claro. Sí, pues es un anciano de 80 y tantos años que no iba vestido de luces, iba vestido de pero la afición lo recuerda. Sí, lo reconoce. Y con zapatos, que es muy difícil torear con zapatos en la arena. Entonces fue algo espontáneo. Sí, fue pues algo así, pero una espontaneidad, aunque no nació de él. A lo mejor estaban arreglados, la invitación. Pero la invitación se la hizo el matador. Exacto. Si no me equivoco, el que lo invitó fue Padilla, el pirata. Juan José Padilla. Sí, JJ Padilla. Ajá. Si no me equivoco, él fue el que lo invitó y le dijo, maestro. No venía preparado, pero bueno. Sí, así es. Sí, algo así. En esos años de los 60 se empieza la carrera vertiginosa, triunfadora del cordobés. Y en la cumbre de su popularidad en España, marcada por las consecuencias de la guerra civil, fue portada de la edición de la revista en Live, en español, en alguna ocasión. Y en esos años también, fíjense ustedes, fue invitado a la Casa Blanca en Estados Unidos por el presidente Kennedy y por el presidente Gerald Ford como invitado especial, ¿verdad? Sí, recuerdo haber visto las fotografías de eso. Lo invitaron a la Casa Blanca en Estados Unidos. Momento porque estaba muy pequeño, pero poco después, cuando te involucras en la historia del toreo y vas conociendo, me tocó ver esas fotografías. Yo creo que es el único torero que puede contar eso, ¿verdad? De que fue a la Casa Blanca invitado por el presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones. Como invitado especial, tal era su popularidad y la trascendencia que tenía a nivel mundial. El cordobés, pues obviamente ha obtenido numerosos reconocimientos a lo largo de toda su carrera y todavía sigue recibiendo, como el de la semana antepasada, ¿verdad? Recibió, entre muchos otros, y por citar algunos de los más importantes, la medalla al mérito turístico en España en 1967, obviamente, cuando estaba activo todavía en la cumbre, ¿no? Después, en el 2015, ya retirado, recibe la medalla de oro al mérito de las bellas artes en 2015, entregada por los reyes Felipe VI y Leticia. Y ahora en este año de 2023, además de muchos otros reconocimientos que ha recibido de diferentes organizaciones, recibió la medalla de Andalucía y hace 15 días la medalla al mérito de Córdoba también, que fue lo que me dio mucho gusto porque es un homenaje en su tierra natal, ¿verdad? Para una gran figura del toreo de todos los tiempos. Además de eso, por si fuera poco, sí, todavía falta. Por si fuera poco, el cordobés fue actor en varias películas. Sí. O sea, su popularidad trascendió también a la pantalla grande y recibió el premio Antonio Barbero como actor revelación por el Círculo de Escritores Cinematográficos por su primera película, que fue en 1962, un año antes de tomar la alternativa. O sea, todavía no era matador de toros y ya lo invitaron a hacer la primera película, que se llama Aprendiendo a Morir, así se llama la película. Y luego participó en otra película ya en el 63, ya en el año de su alternativa, una película que se llama Chantaje a un torero. Y entonces, bueno, tienen una semblanza, aparte de
de un bestseller mundial también que se publicó, que se llama O llevarás luto por mí, y que narra con detalle la vida del torero desde su nacimiento en 1936 hasta 1967. Ahí está muy interesante. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, tuvo ahí participación en varias películas. Por otra parte, y por si fuera poco, cuando hablamos del cordobés, hablamos de una enorme figura del toreo. Yo creo que pues hay pocas que se pueden comparar en ese nivel. Sobre todo que además de su tauromaquia, que siguen vivos, Sí. que siguen vivos y que siguen siendo motivo de llamadas de atención para la gente. Y recibiendo homenajes sí, hoy día, ¿no? Sí, como debe de ser. ¿No tendrá un libro el cordobés? Yo creo que sí. Porque historia la tiene. Yo creo que sí. Cuando estuve investigando estos datos, que algunos de ellos me sorprendieron, que no los conocía, pues pensé, dije, en una próxima vuelta que tenga, aunque se puede hacer en línea también, estaré atento de buscar algo para ampliar más la información que estamos aquí comentando. No sé por qué me tocó ahorita que comentaste lo del cordobés. Me recordé que en el 99, ya lo había comentado aquí, pero no recordaba que en ese tiempo, los pocos minutos que estuve platicando con Murrieta, veníamos platicando precisamente de historias del cordobés. Del cordobés. Precisamente. Pues debe tener pues imagínate, historias para la vida, ¿no? Fue una figura. Sí. De ahí de México a Tuxtla fue el vuelo y ahorita tenemos figuras de gran renombre. No queríamos ni que se acabara el vuelo. Tenemos al Juli, tenemos a Ponce, tenemos que le encanta a Mario, Pablo Hermoso Mendoza. Son figuras grandes figuras, indiscutiblemente. Han aportado mucho. Ninguna de esas figuras le llega a la altura que tuvo en su momento que llegó a tener Manuel Benítez, el cordobés. Fíjate, tan es así que en varias ciudades hay calles a su nombre. Entre ellas, en Las Vegas, en Sunrise Manor, hay una calle que se llama Manuel Benítez, el cordobés, junto a la calle que se llama Palma del Río, que es la ciudad natal del cordobés. O sea, ahí se cruzan. Y pues yo creo que próximamente van a poner ahí una escultura de él. De seguro. Fíjate, tan privilegiado es de la vida, de su arte, de su talento, que sigue vivo a los 85 años. Vivo. Consciente, en una profesión, moviéndose, muy activo, caminando. Una profesión tan arriesgada. Sí, muy activo. Y con todos los logros. Sí, o sea, y estando muy bien. Todavía de repente reaparece así de vez en cuando en algún festival de beneficencia y pues, torea un ovillo. Imagínate cómo no debe estar agradecido con la vida, ¿no? Es más, como nombre. Tiene más cabello que nosotros. No, definitivamente. Sí, tiene más cabello que nosotros. Fíjate nada más. O sea, se ha conservado muy bien, ha hecho muy bien las cosas desde antes de tomar la alternativa y luego en su vida adulta, ya cuando se retiró, cuando puso la ganadería y cuando todo lo demás. Ese es otro capítulo muy grande de lo que ha hecho tiene una gran finca ahí a 10 minutos de Córdoba, en España, con ganadería y también con crianza de caballos. De caballos. Pues cuando nos abandone de este mundo el cordobés, se puede ir bien agradecido, ¿no? Cuando le toque. Sí, definitivamente. Yo creo que sí. Pero no creo que tenga muchas ganas de irse, ¿eh? No, es un hombre que ama la vida y la ha sabido disfrutar muy bien. Que han hecho ustedes de él, imagínate. Más lo que no sabemos. Sí. Sí, hay un montón de cosas que todavía no salen a la luz. Ahí en la Wikipedia debe venir bastante información del cordobés. Otra de las grandes distinciones que ha tenido el cordobés y que lo tuvo ya hace 20 años precisamente, por eso fue hace poco también otro homenaje que le hicieron por el 20º aniversario, cuando fue nombrado el quinto califa del toreo. Y en esos, el quinto, o sea, es el número 5, pues están entre los otros 4 toreros tan ilustres como Lagartijo, como Guerrita, como Machaquito y como Manolete. Y el quinto es el cordobés. O sea, nada más la para que te des una idea del toreo moderno. Sí, así es. Sí. ¿Verdad? El quinto califa del toreo, pues es ahí algo que... Paquiro está faltando ahí. Pues sí, también debería de estar ahí. Francisco Montes Paquiro. Y ahí en Palma del Río, su ciudad natal ahí en la provincia de Córdoba, cuenta con una estatua en el museo, una estatua
de ahí, de su persona, obviamente, en el museo de esta ciudad, que la develaron en el 2015, hace pues pocos años relativamente. A unas sabiendas, Eduardo, José Luis, amigos de la audiencia, a unas sabiendas de que el cordobés tiene este amplio historial en su bagaje taurino, ¿qué otro torero se le acerca? Independientemente de que las historias son diferentes, pero en cuanto a popularidad, a prestigio... Hay muchos. Algunos no han sobrevivido a las cornadas, por ejemplo, Manolete. Entonces, no sabemos cuántas tuvo él, la verdad. Sí, pero Manolete estaba también en el pico de la fama. Sí. Luis Miguel Dominguín. Claro. Que también Manolete empezó muy jovencito, sí, ¿no? Y muy pobre. Y muy pobre. Sí. Una diferencia fundamental Aquí entre, entre los toreros actuales y los de antes, sí, es que los de antes entraban por hambre. Por hambre. Y los actuales ya no entran con hambre. Ya entran por interés económico principalmente. Pero imagínate lo que pensaban, lo que tengo que hacer para hay comer. otros que entran nada más por pura afición, porque por dinero no. No, Sí, o sea, sí. dinero tienen para la vida. Como en el boxeo, no, que muchos entran también por la necesidad, o sea, Sí, principio, ¿no? sí. Y otros como Kawashi, que nomás se metían a... Exacto. Esa es otra historia de Kawachi, Jorge Kawachi. Sí. Bien, pues precisamente el cordobés inició su carrera como matador de toros en 1963 y pues se le recuerda por ese famoso salto de la rana que hacía ahí, un desplante muy original, y su estilo muy heterodoxo, y se retiró en la primera vez de los ruedos en 1971, es decir, fueron ahí un poco menos de 10 años, y luego estuvo retirado unos años y volvió brevemente en 1979, 80 y 81, y luego anunció su retiro nuevamente en el año de 1981. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Él en sus primeros años de matador de toros, de los que estoy mencionando, de los 60s y 70s, fue líder de la estadística en 1965, en el 67, en el 70 y en el 71, que fue el año que se retiró por primera vez. O sea, líder de la estadística es el torero que más ha toreado en el año, ¿verdad? Del escalafón, que le llaman. Escalafón. Tuvo varios años ese liderazgo. Sí. Luego reaparece 15 años después, todavía ya con casi 60 años de edad. ¿Qué hizo en esos 15 años, Eduardo? Pues yo creo que se dedicó al campo, a vivir la vida. Pero ¿cómo? O sea... a crear la finca y seleccionar la casta que iba... Sanito nunca se le quiso. No, nunca se le quiso. No. Siguió en el medio del toro, pero se retiró momentáneamente de los ruedos. Participaba en festejos. Sí, eventualmente. ¿Y cómo fue su regreso después de 15 años? En 15 años regresó en 1995, ya casi con 60 años de edad. En esta ocasión ya no llenó la plaza, pero estuvo enorme, cortando 4 orejas, hizo el salto de la rana y hizo una serie de desplantes. Sí. O sea, la gente se fue encantada de verlo de nuevo, a pesar de que ya era una persona de más edad, y es pero que su palmarés lo traía en la espalda, en su trayectoria, en su carrera. Claro, ¿no? Ante el conjuro de su nombre, olvídate, se llenaban las plazas, sí. pero de manera inmediata. Eso lo hace ahorita al conjuro Morante de la Puebla, aunque decepciona a muchos, pero lo acabamos de ver este año aquí en Monterrey, cuando vino a torear con Roca Rey. El que llenó la plaza fue Morante. Sí, pero eso le pasaba, imagínate, torear 2 o 3 corridas el mismo día con 3 plazas llenas. No, pues pocos lo pueden contar. Se reporta nuestra audiencia, así rapidito. Bueno, nuestro amigo y parte del staff de Deporte 91, Vladimir Neira, nos está viendo. Saludos. Aquí a los Gracias, compañeros. igualmente, saludos. Y mis amigos, Beto, Cantú y Pili, dice saludos, Mario Alejandro, para ti, los de la mesa, muy emotivos comentarios. Los abrazamos con cariño, sus siempre amigos. Muchas gracias. Pili González de Cantú y Beto Cantuyino. Saludos, Beto y Pili, un abrazo. Claro que sí. En esa ocasión, en esa temporada de la que estábamos hablando, del año 95, sufre una lesión en la rodilla, toreando obviamente, y se retira nuevamente. Ya los reflejos no eran los mismos. Ya no eran los mismos, pues ya tenía casi 60. 60, sí. Y luego en el 96, cuando ahora sí ya los había cumplido, regresa de nuevo y al poco tiempo sufre una voltereta, le causa ahí una fractura de costillas y se retira. Dijo ya, con esto ya llené. Sí, antes Pero regresé. pero lo serio de todo es que todavía
hace un último regreso en el año 2000. Todavía. En el año 2000 reaparece el cordobés. Vaya que tiene su historia. Reaparece y torea solamente 2 corridas. Y dice en la segunda corrida que ahora sí se va definitivamente y declara él, me voy porque con el toro actual no se puede, porque no camina. Seguramente le tocaron lotes complicados, ahí manzones y todo eso. No, él quería... Y él estaba acostumbrado a lidiar los toros con mucho, sí, él era mucha raza. Y con los encastes más originales, Oye, no tan cruzados. Si él en su toreo, en su persona, era muy inquieto frente al toro, y que ahora con los tiempos actuales que dice que los toros no se mueven, pues peor tantito. Un toro apencado, pues no lo deja lucir. Así es. Uno de los 5 hijos que tuvo el cordobés se decide también hacerse torero, Julio Benítez. Julio Benítez el cordobés también se hizo llamar. Inició como matador de toros en el 2000, como novillero en 2004 y luego toma la alternativa en 2007 y hace carrera hasta el 2018. Estuvo toreando cerca de 10 años como matador de toros, pero fuera del matrimonio, Manuel Benítez el cordobés tuvo un hijo que siguió sus pasos también y que se hacía llamar o se hace llamar porque ahorita está en su campaña de despedida, Manuel Díaz el cordobés. Y salió bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Él tomó la alternativa en 1963 y la confirmó en México a los 2 años, 1995, y tuvo una gran carrera en España y en México y estuvo figurando en los primeros lugares del escalafón en los años 95, 96, 97, 98 y 99 e incluso en el 98 él encabezó el escalafón con mayor número de corridas toreadas, como lo fue su papá. Sí. En este caso, pero estamos hablando de alternativas con los que mencioné hace un rato. Sí. Con Enrique Ponce, con el Chuli, con puro grande. Sí, así es. Entonces, pues tuvo también una carrera, ha tenido también una carrera muy sobresaliente, Manuel Díaz el cordobés. Ahorita está cumpliendo 30 años de alternativa, está en su campaña de despedida, ¿verdad? De hecho, aquí en el 2014 vino a torear a la Plaza de Lauro Luis Longoria, ¿sí lo recuerdas? Sí. Tuvimos el privilegio entonces. Sí, aquí yo no fui a verlo, pero sí. Ya no venía en plenitud de capacidades, pero hizo... Pero su sola presencia. Sí. Hizo un papel... Un buen papel. Digno. Bastante digno, ¿verdad? No salieron los toros así, no se prestaron tanto como para hacer más, pero él dio una tarde bastante aceptable, sí. Exactamente. Y pues actualmente en esta campaña de despedida, Manuel Díaz el cordobés está toreando en España. Ahora hace un mes aproximadamente sufrió en Huesca una fuerte cornada que lo mantuvo ahí retirado un buen número de días, pero reanudó la actividad y sigue en su campaña de despedida, en algunas corridas haciéndose por beneficencia, ¿verdad? Algunas de las corridas. Y para finalizar, en el año de 2017, hace unos 6 años más o menos, fue cuando hasta el cordobés padre reconoció a su hijo Manuel Díaz el cordobés. ¿Pero cómo, hombre? Después de 50 años. Así es. Y esto fue en un emotivo... Por situaciones personales. Por situaciones personales. Familiares. Había sido fuera de su matrimonio. Fuera de su matrimonio, sí. Entonces el cordobés tuvo ahí un conflicto ahí serio en cuanto a eso. Y bueno, finalmente en el 2017, en un evento público en España, lo reconoció, lo recibió, le dio un abrazo junto con su otro hijo torero, Julio Benítez, del que estábamos hablando, y pues tuvieron ahí un encuentro muy emotivo y ya no hubo ningún obstáculo para que lo reconociera, porque además... Me imagino que su hijo muy contento, ¿no? No, olvídate, estaba eufórico. Manuel Díaz estaba eufórico en esa ocasión y feliz porque era un momento que tenía 50 años de estar esperando. Y pensar que pues nunca es tarde, ¿no? Para nunca también es tarde. En este caso el cordobés Y tomar conciencia de que, oye, pues él está haciendo su talento, es mi hijo. Así lo declaró el cordobés, fíjate, digo, en ese tiempo pues tendría como unos 80 años más o menos, pero lo cierto es que lo entrevistaron y dijo que estaba muy contento por encontrarse con su hijo, que era una gran persona, que era un torero con mucha casta
y su esposa y todo, y dijo, y no había sido posible disfrutarlo y estar en contacto con él, pero lo que no pudimos disfrutar antes lo vamos a disfrutar a partir de Y ahora. no me van a negar ustedes que el cordobés padre estuvo al pendiente de las corridas de su hijo. Ah, no, sí. Claro. Sí, Tal vez en contacto con él y ver la capacidad y la calidad que tenía su hijo. Claro que lo conocía y lo respetaba. Sí. Se conocían y se respetaban mutuamente. Pero no había el reconocimiento. Ahí en el libro padre e de hijo. Público. no había el Exacto. reconocimiento público, Exacto. ¿verdad? Que O sea, como fue padre una e tarde hijo. muy emotiva entonces. Sí. Entonces, en una de sus declaraciones, el cordobés hijo, en uno de los libros que publicó de ese tema sobre su papá, dice que en algunas 2 ocasiones se toparon en algún avión y pues nomás se vieron y él sabía, los dos sabían quién era el otro, Sí. pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Pues, qué interesante, la verdad. Sí. Ahora- esa vida y carrera del cordobés. Y yo creo que vale mucho la pena comentar historias así. Claro. Sí, José claro. Luis. Vale Claro mucho que la sí. pena conocer Bueno, historias. vamos a anticiparte que el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a hablar de los 39 Si aniversario. se le dio al cordobés, que no las dé a nosotros, Sí, hombre. 39 aniversario Uno nunca sabe. de la jornada y muerte de Paquirri. de Paquirri, 39 años. 39 años. Francisco 39 Rivera años. Paquirri. Sí. El viudo De Isabel Pantoja. de De Saúl Pantoja. Pantoja. Esa Isabel también está Pantoja. una historia muy interesante. Bueno, Bueno, pues lo van el- preparando, que ¿no? también tiene 2 hijos toreros. Sí. 2 hijos toreros Dos hijos y uno toreros. extra que no torea. Kiko. pues lo van Tiene 2 preparando, hijos ¿no? que no son Sí. hijos de Isabel Pantoja. Son de Carmela Ordóñez. Eso ya no los comentarás el próximo. Pues sí. martes. Eso lo veremos la, Sí, sí. la próxima Sí, semana. es- Pues hay tarea, ¿no? Entonces. Tenemos tarea. Sí. José Luis, Ok. muchas gracias. Al contrario. Esta tarde, muy interesante. José Me Luis gustó tiene mucho- la tarea me gustó para- mucho conocer A traer al parte teclado. de la historia del cordobés. Sí. Interesantísimo. Es Porque hay una mucho más. síntesis muy breve. Fíjate, pero muy con los breve, hechos más, sí. sí, con los hechos más sobresalientes, fue muy porque hay amplia. mucho que hablar Sí, de él, claro que sí. pero sí no quería dejar de hacerlo ahora cuando vi la noticia de que le habían dado Y además, esta medalla al mérito en Córdoba como muy uno merecidísima. muy merecida, ¿verdad? Como pues un hijo predilecto de su ciudad natal. sí, señor. Y un gran aporte a la tauromaquia. Así es. Y el otro paso es el de Paquirri, que lo tocaremos el próximo miércoles, haciendo una remembranza también de sus éxitos y su vida pública y todo lo que rodeó Ya lo su comentaremos. aparatosa muerte en los cuernos de avispado. Exactamente. Así Lo es. comentamos, ¿no? Sí, señor. Sí. Gracias a usted, amigo Reescucha, por habernos acompañado. Igualmente a José Luis Moreno Delgadillo, a Eduardo Montalvo Garza, a Vladimir Neira, a Beto Cantú y Pili. Gracias por estar con nosotros.